Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar en Adobe Illustrator y seguiremos viendo los paneles de navegación. En este caso vamos a trabajar con el panel de pinceles que nos trae diversidad de tipos, como por ejemplo pinceles artísticos, pinceles de dispersión y pinceles de motivo. Bien, como ya podemos ver aquí, tengo unos pinceles artísticos, ¿no? O sea, he creado y personalizado para poder añadir ya al panel que existe. Aparte de eso, veremos algunos pequeños efectos de degradado. Un nuevo documento. Y ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia primero entre un pincel de arte, un pincel de dispersión y un pincel de motivo? Veamos. Panel de pinceles, puedo visualizar, ¿no? Miren, tengo aquí unos pinceles ya activados. En la parte inferior voy a encontrar tipo una biblioteca o unos libritos. Obviamente es una biblioteca. Cuando yo abro tengo todas estas opciones. Por ejemplo, en artístico voy a encontrar toda esta gama de pinceles, toda esta variedad, caligráfico, de dispersión, de motivo, justamente lo que acabo de explicar. Por ejemplo, ¿qué es un pincel artístico o de arte? Si yo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar este tipo de pincel y pues debo activar mi herramienta pincel. Primero elijo y luego activo mi herramienta pincel. El atajo viene a ser aquí, como vemos, la letra B. Selecciono pincel y ahora empiezo a dibujar. ¿Ven? Entonces el pincel de arte va a generar todo un trazo con la definición que obviamente se ha creado. Si elijo, por ejemplo, este otro pincel, pues el trazo, el pintado va a ser distinto. Bien, yo puedo a la vez modificar aquí en trazos o trazo, puedo modificar el grosor. Más delgado, puedo hacerlo un poco más grueso, ¿no? Va a depender de lo que yo quiero lograr. Asimismo, en mi panel de colores, aquí en mi panel de color, debe estar activado trazo. Recuerden que es un trazo, es una pincelada, por así decir. Y puedo modificar el color. Porque si tengo activado color de relleno, obviamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto no es un relleno, sino es un color de trazo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un pincel de dispersión? Si yo activo pincel de dispersión, miren todas estas opciones que tengo. Obviamente es muy distinto. ¿Por qué? Porque son formas geométricas, es más 3D, 2D. Bien, por ejemplo, voy a elegir este pincel de aquí de dispersión. Bien, elijo y ahora activo pincel. Miren lo que va a suceder cuando yo hago un trazo. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente tengo un trazo de esta manera lineal que he generado, pero los elementos se han dispersado sobre ese recorrido, sobre ese trazo que he generado, ¿no? ¿Por qué se ha dispersado de esa manera? Porque al momento de crear este pincel, las propiedades que se ha asignado es de que exista cierta separación entre cada elemento, que esté situado en distintas zonas y todo ello, ¿no? Entonces, un pincel de dispersión me va a permitir generar, o sea, que los elementos se dispersen, como su mismo nombre lo dice, de acuerdo a como yo lo vaya a configurar. Eso vamos a ver ahora cómo crear, ¿no? Entonces, por ende, si yo a este trazo que he generado lo vamos a reducir a 0.25, por ejemplo, los elementos van a reducir, ¿no?, en tamaño, pero el recorrido va a seguir siendo disperso. ¿Listo? Entonces es muy distinto a mi pincel de arte o artístico, que yo genero un trazo y es todo un recorrido continuo.
mientras que en dispersión los elementos se van a ir alternando según yo lo configure. Y por último viene el pincel de motivo, que pues nos va a servir para contornos y generar tipo, digamos, un recorrido por todo un contorno de manera bastante ordenada. Entonces selecciono por ejemplo esta forma que he dibujado y ahora activo aquí dentro de mis pinceles. Por ejemplo, vamos a elegir este pincel de aquí que dice flecha. Selecciono y miren, vamos a agrandar el trazo a 4. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a cambiar el color. Miren, está activado el color de trazo. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, lo que genera el pincel de motivo es generar todo un recorrido de manera exacta, proporcionalmente dividido. Bien, entonces ya sabemos que dispersión va a generar distintos elementos, es decir, el elemento que yo he creado se va a dispersar por todo el recorrido que genero el trazo. Y el pincel de arte obviamente va a ser un recorrido fluido. ¿Listo? Ahora vamos a crear nuestros propios pinceles. Vamos a trabajar con pluma y por ejemplo se me ocurre una forma libre, como me gustaría que sea mi trazo de repente de mi ilustración, digamos, y más o menos ahí, por ejemplo, lo vamos a dejar en color negro. Ahí. Con Alt voy a duplicar y listo. ¿Bien? Entonces estos dos elementos que acabo de dibujar con pluma vienen a ser elementos vectoriales. ¿Cómo lo vamos a convertir a que sea un pincel de arte? Simplemente selecciono estos dos elementos y ahora lo arrastramos sobre este panel de navegación. Suelto y listo. Me va a salir estas opciones. Me dice pincel de dispersión, pincel de arte o pincel de motivo. Empezaremos por pincel de arte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero hacer un trazo fluido. Entonces selecciono pincel de arte, le damos OK. Y acá nos va a salir, pues, por ejemplo, para modificar el nombre, ¿no? Pincel de arte 1. Acá el ancho lo vamos a dejar en fijo, porque si yo activo una de estas opciones va a variar dependiendo, ¿no? Si yo pongo presión, generalmente es cuando utilizo una tableta, una Wacom, y pues lo vamos a dejar en fijo. Y acá debe estar activado estirar para encajar en la longitud del trazo. Quiere decir que al momento de empezar a dibujar el trazo va a ser fluido. Y acá debemos activar matices. ¿Para qué? Para poder modificar el color, si no va a seguir siempre siendo de color negro. Activamos matices y aquí le damos OK. Ya está. Si se dan cuenta, aquí, miren, paso el cursor, la manito, ¿qué me aparece? Me aparece pincel de arte 1. Es decir, el mismo nombre que había aparecido al momento de abrirse esas propiedades. Entonces, como esto era un elemento vectorial, lo dejo a un costado, ahí por si acaso, o lo puedo eliminar, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo mi pincel. Entonces ahora activo la herramienta pincel, ya una vez habiendo elegido mi pincel, y ahora empiezo a hacer el trazo. Veamos cómo queda este pincel. Ahí está. ¿Bien? Y también puedo modificar el color. Activo mi color de trazo y puedo modificar el color. Ya está. Entonces, pues ya he creado mi primer pincel de arte. Si se dan cuenta, es un pincel que me genera trazos fluidos. Listo. Ahora, trazos prolongados. Vamos a crear un pincel de dispersión. Para esto,
como ya había mencionado, generalmente son formas, ¿no? Formas 2D, formas un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, voy a crear este tipo de forma, que ahora sí debe ser relleno, no trazo, sino relleno. Vamos a duplicar, vamos a generar por acá otro elemento y vamos a modificar los colores, por ejemplo. Vamos a bajar la transparencia a 50, ¿no? Vamos jugando por ahí con los elementos y a la vez modificando los colores. Ahí, con Alt duplico por acá, Alt duplico por aquí y ya está. Para finalizar, por aquí nuevamente duplico este cuadrado y lo reduzco un poco. Y acá lo vamos a modificar un poco el color. Y la opacidad lo subiré a 70. ¿Listo? Entonces ahí sería. Una vez que ya tengo todos estos elementos, simplemente selecciono todo. Y ahora, ¿qué haré? Pues el mismo proceso que hice aquí, ¿no? Selecciono todos estos elementos y lo arrastro hacia mi panel. Me va a aparecer un signo de más, quiere decir que estoy agregando, y suelto. Ya está. ¿Qué me apareció aquí? Nuevo pincel. Ya hemos visto pincel de arte, que es el de acá. Ahora veremos dispersión. Entonces debe estar activado dispersión. Le damos OK y listo. Nos va a salir las opciones de configuración, ¿no? Nuevamente me va a aparecer el nombre que yo deseo aquí asignar. Lo dejo como pincel de dispersión 1. Y acá en tamaño me va a salir fijo, en todo me sale fijo. Quiere decir que si yo lo dejo así tal cual, el trazo va a ser, mejor dicho, la dispersión va a ser uniforme. Los elementos se van a repetir de la misma manera. Bien, por ejemplo, lo vamos a dejar tal cual y le vamos a dar OK. Listo, entonces ahora, si se dan cuenta aquí, ya me apareció el pincel de dispersión. Y esto pues ya no me serviría, lo puedo eliminar o lo muevo a un costado, no hay problema. Entonces, como aquí ya está mi pincel activo, y ahora selecciono la herramienta pincel. Miren la diferencia a un trazo. ¿Qué pasó? Pues que en todo ese recorrido del trazo se ha dispersado, se han repetido los elementos. ¿Bien? Pero, si se dan cuenta, aquí miren cómo se han dispersado los elementos de forma aleatoria y por distintas partes, pero aquí no. ¿Eso por qué? Porque obviamente vamos a hacer doble clic nuevamente sobre el pincel para configurarlo nuevamente. Doble clic y ya está, ¿no? O sea, lo habíamos dejado acá en fijo, fijo, fijo y fijo. ¿Qué sucede si yo aquí lo modifico? Al azar. Acá está bien y le damos OK, aplicar, ya está. Entonces cuando yo activo nuevamente mi herramienta pincel y activo mi pincel, se dan cuenta, por más que activo, voy a hacer mi trazo recto, miren, ya no sale o sea, ya no se dispersa de forma recta, sino así como ondas, ¿no? Eso quiere decir que he cambiado la configuración. Entonces inicialmente estaba acá, doble clic, aquí estaba todo en 0, todo estaba en fijo, fijo, pero cuando vamos variando aquí las propiedades, también va cambiando la dispersión. Listo. Y por último tendríamos la otra opción, que es de pincel de motivo. Vamos a crear nuevamente formas, vamos a usar una estrella y vamos a modificar los colores. Vamos a modificar el trazo, Alt, duplicamos, nuevamente por aquí duplicamos con Alt y seguimos modificando el color. Y esto lo movemos por acá. Ya está.
Entonces esto vamos a reducir un poco más, ahí. Y esto ahí. Ya, una vez que ya tenemos estos elementos, lo vamos a poner todos a un mismo grosor, a 3 por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente repetimos el proceso. Bien, seleccionamos todos los elementos y arrastramos aquí al panel de pinceles. Y ahora activamos pincel de motivo. Le damos OK. Y aquí nos va a salir una vista previa con las opciones. Si se dan cuenta, nuevamente me sale el nombre para cambiar el nombre o lo dejo como está. En escala ahora está en fijo. ¿Por qué? Porque los elementos van a recorrer todo el área de un trazado de manera proporcional fija. Entonces aquí obviamente donde dice estirar, ¿qué va a suceder si yo activo añadir espacio? Va a haber una separación entre cada repetición del mismo elemento. O aproximar trazado, no se va a quitar ese espacio porque todo va a ir corrido. O simplemente estirar y acá le damos OK. Ya está. Entonces solamente esto lo puedo eliminar o lo puedo mover a un lado, y si se dan cuenta aquí ya está mi pincel, ¿verdad? Entonces vamos nuevamente aquí, herramientas, activo mi herramienta de pincel y vamos a dibujar, por ejemplo, una elipse. Activo mi pincel y va a tomar, por ejemplo, todo el recorrido de la forma, pero de esta manera, ¿no? Porque ¿qué sucedería si yo activo, por ejemplo, aquí dibujo un elipse y digamos quiero que este pincel de dispersión lo contorne todo el elipse? Activo mi elipse y voy acá a este pincel, pero miren lo que ha pasado. Por más que lo reduzca, nunca va a ser un recorrido de motivo, es decir, de todo el contorno con la misma forma. ¿Bien? Entonces no es lo mismo. Dispersión, los elementos se van a dispersar por cualquier lugar según yo lo configure, mientras que mi pincel de motivo, si se dan cuenta, hace un recorrido de manera exacta, proporcional. Y por último, el pincel de arte va a hacer recorridos fluidos, continuos. ¿Listo? Entonces esos serían los 3 pinceles que acabo de crear, es decir, las 3 formas de cómo crear, que como ustedes verán no es nada complicado, solamente tengo que tener ahí el criterio de cómo crear mi pincel como se vería mejor. Insertamos una imagen. Bien, entonces para recordar que todas las imágenes que ven que utilizo siempre son imágenes de referencia. Vamos a colocar una imagen y ahora a esta imagen vamos a aplicar un degradado con efectos de transparencia. Por ejemplo, vamos a activar la herramienta rectángulo para dibujar por sobre encima. Y ahora activaremos un degradado. Si no encontramos en nuestro panel de navegación, ya sabemos que está dentro de menú, ventana, degradado y listo. Cuando yo visualizo degradado, tengo este color de relleno por defecto, ¿no? De relleno de degradado. Entonces si yo hago clic, se va a rellenar de degradado, pero con los colores que ya tengo asignados de defecto, por defecto. Entonces para modificar, simplemente aquí puedo activar haciendo un doble clic y puedo usar colores de muestra, o aquí activo la paleta de colores y puedo modificar a RGB, CMYK o como yo desee. Ahorita está en escala de gris. Vamos a activar a CMYK y por ejemplo vamos a trabajar con cálidos en este caso. Aquí para agregar un color simplemente hago un clic y ya se adicionó. Y si quiero eliminar, arrastro hacia afuera y listo.
Entonces miren, hago un clic y agregué el color. Nuevamente doble clic, modifico el color. Aquí también doble clic, modifico el color. Y ya está. Entonces a estos colores, si ustedes se dan cuenta, tengo un degradado aquí en tipo lineal. Pero también tengo otras opciones. Tengo radial y a partir de la versión 2019 de Adobe tengo la forma libre. Vamos a trabajar con la opción de degradado lineal. Entonces aquí lo que haré es invertir el degradado, es decir, que no vaya de amarillo hacia anaranjado, sino de anaranjado hacia amarillo. ¿Cómo hago ello? Pues activo aquí en mi barra de herramientas, activo la herramienta degradado o su atajo, como ahí pueden ver entre paréntesis, la letra G. Y listo, se va a activar la barra de controladores o reguladores de colores de degradado y hago un clic y arrastro. Y ya lo invertí. O también puedo modificar la posición del degradado hacia donde mejor yo lo necesite. Listo. Asimismo, con estos reguladores puedo modificar aquí la intensidad. Y lo mismo aparece aquí en mi panel. Puedo hacerlo desde aquí, si se dan cuenta se está modificando. Pero de preferencia yo recomiendo hacerlo aquí sobre la misma forma. Y listo. Ahora, por ejemplo, nos vamos a transparencia, al panel de transparencia y activaremos la opción que es multiplicar. Y pues estaría adquiriendo más o menos una fusión, es decir, se mezcla, se va a combinar el color con la imagen. Ahora, otra forma, pues seleccionamos nuevamente estos dos elementos, con Alt lo duplico y aquí selecciono este degradado y vamos a utilizar el tipo radial. Como pueden ver, se ha modificado. Para darme cuenta, seleccionaré mi degradado y lo vamos a volver aquí en transparencia a normal. Ya está, entonces tengo aquí mi degradado, la imagen está detrás. ¿Ya? Miren, la imagen está detrás. Entonces este degradado aquí, este color amarillo, lo que haré es convertirlo a 0% transparente, es decir, vamos a quitar la opacidad. Aquí, como pueden ver, yo elijo solamente este color amarillo del medio y aquí vamos a poner, ahorita está en 100%, quiere decir que no tiene nada de opacidad ni transparencia. Entonces vamos a poner 0% y automáticamente ese color se va a hacer transparente. Existe ahí, o sea, está ahí el color, pero se ha hecho transparente. No es que se ha eliminado, sino que se ha hecho transparente. ¿Para qué? Para que haya un pequeño desvanecimiento, ¿no? Haya un paso de color, pero con una transparencia. Entonces ahora activamos nuevamente multiplicar y tendríamos este otro acabado. En general, a todo este degradado pues puedo quitar o bajar la opacidad un poco. Por ejemplo, lo puedo dejar ahí en 80. ¿Listo? Otro también, pues vamos a reducir todo esto. A ver, vamos a poner por acá. Pues veremos el tercer tipo de degradado, que viene a ser el libre, forma libre. Ya vimos el lineal, vimos el radial y ahora la forma libre. Aquí he duplicado y vamos a modificar. Vamos a asignar un color entero. Para eso vamos a nuestra barra de herramientas y activamos el primer color, que es un color entero. Listo. Acá la opacidad habíamos bajado, lo dejamos en 100 y ahora activo degradado de forma libre. Hago un clic y me va a salir estos colores por defecto. Y para modificar nuevamente
aquí pues selecciono el color. Obviamente para este tipo de degradado mínimo debe haber 4 colores, y si yo deseo agregar, simplemente hago un clic sobre la zona que deseo. Por ejemplo, puedo agregar aquí uno más y aquí otro más. Bien, entonces por ejemplo quiero modificar este color, hago doble clic y nuevamente sucede lo mismo. Me va a salir el panel de muestras o puedo activar mi paleta. O también con cuentagotas puedo seleccionar un color si ya tengo definido. Entonces vamos aquí a utilizar muestras y por ejemplo utilizaremos estos colores. Y acá por ejemplo donde he agregado también vamos a modificar el color. Ya está. Bien, y yo para poder modificar la ubicación solamente arrastro. Miren, puedo arrastrar y ya automáticamente se va adaptando el color. Ahora por ejemplo lo coloco aquí por encima. Si nos damos cuenta, está con la opción de multiplicar. Si lo dejo normal no va a suceder nada. Puedo multiplicar. Seleccionamos estos dos elementos y lo agrupamos con control G o clic derecho, agrupar. ¿Listo? Ahora pues creamos una cuadrícula o vamos a crear este tipo de forma. Ahí. Con Alt, miren, he creado esta forma. Vamos a cambiar de color, un color ahí. Alt, clic y Shift, duplico. Ahora Control D para repetir la acción. Y ahora seleccionaré estos tres elementos con Shift. Clic, presiono Shift, clic, presiono Shift y clic. Selecciono estos tres elementos y con Alt lo duplico hacia abajo. Y Shift. Ahora Control D para repetir la acción. Y seleccionamos todo menos lo de atrás. ¿Cómo hago ello? Pues Shift y hago clic sobre la imagen de atrás. Ya está. Si se dan cuenta, solo he seleccionado esto. Pues acá lo modifico ligeramente. Y ahora no lo agrupamos, sino lo soldamos. Hacemos que todo esto se vuelva un solo elemento. ¿Cómo lo hago? En buscatrazos. Si no tengo activado acá buscatrazos, vamos a ventana. Y aquí encuentro buscatrazos. Activo la primera opción, que es unificar o soldar todo en uno solo. Y si se dan cuenta, ya desapareció los puntitos de cada elemento porque ahora es uno solo. Vamos aquí al menú y activamos, en las opciones, activamos crear forma compuesta y luego expandir. Listo. Ahora sí, todo esto es uno solo, es un solo elemento. Bien, lo que haremos es enmascarar esta imagen dentro de toda esta forma. Bien, entonces seleccionamos todo esto y ahora vamos a objeto, máscara de recorte, crear. Como ya vemos, el atajo es control 7 y ya está. Ya tendría mi tercer efecto. Y por último, un efecto más. Vamos a duplicar y este degradado vamos a volver aquí al 100% en opacidad, ahí, en 100%, y lo vamos a modificar a lineal. Debe estar lineal. Ya está. Pero activamos G, es decir, activamos herramienta degradado y modificamos la orientación. Ahí. Listo. Ahora vamos a dibujar unos rectángulos por aquí. De esta manera.
y volvemos a invertir el color. Activamos aquí herramienta degradado o letra G y acá invertimos el color. Ahí más o menos. Seleccionamos y ahora activamos Alt, clic, Shift, arrastro. Ahora Control D y tendría otro de mis efectos. ¿Listo? Entonces, como ya podemos ver, podemos generar bastante variación, distintos detalles de degradados con esta forma, con opacidad, transparencia, con máscara de recorte y con repetición de elementos. O también podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a duplicar aquí y ahora vamos a crear esta forma. Es un triángulo en realidad, pero súper angosto, bien angosto, y lo vamos a poner de color negro. Obviamente acá no pasa nada porque estoy seleccionando solo este color, ¿no? Entonces vamos acá a nuestra barra de herramientas y activamos el primer color. Ya está. Vamos a colocar aquí al inicio y también al final. Alt, clic, duplico. Ya está. Seleccionaré este color negro, este elemento vectorial negro. Shift y también selecciono el otro elemento. Nos vamos a objeto, fusión, crear. Ya está. Pero quiero que esta repetición sea más, o sea, más cantidad de veces. Vamos a manteniendo seleccionado, vamos a objeto, fusión y opciones de fusión. Aquí activamos, por ejemplo, pasos especificados y dice que se ha repetido 22 veces. Vamos a poner a unos 35 para que aumente, ¿ok? Y pues miren cómo se estaría visualizando esas formas. Seleccionamos ahora y vamos a objeto, expandir y le damos OK. Ahora vamos a buscar trazos, activamos soldar o unificar, crear forma compuesta, expandir. Ahora activamos esta forma, ponemos atrás, de esta forma lo vamos a estirar un poco más hacia arriba. Ahí. Ya está. Ahora podemos activar acá también nuevamente, multiplicar y bajamos la opacidad. Y ya está. Tendría ese efecto. Es más, esto lo podemos crecer un poco más. Ahí. Luego seleccionar todo, control G y vamos a dibujar aquí una elipse. Ahí, por ejemplo. Y ahora seleccionamos todo, ¿no? Miren, esto es un elemento, una elipse vectorial que he dibujado encima. Este elemento está agrupado. Y ahora seleccionamos todo, objeto, máscara, crear. Y ya está. Ya tendría ese otro efecto. Bien, espero les haya servido este pequeño corto tutorial y nos estamos viendo en próximos tutoriales. Gracias.